Días de San Benjamín. Antes de empezar con este contenido, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Sí, San Benjamín fue un diácono cristiano que vivió en Persia y sufrió el martirio en el siglo V. Según la tradición, fue encarcelado durante la persecución contra los cristianos bajo el reinado del rey persa Yazdejerdi. Después de un tiempo, fue liberado con la condición de que dejara de predicar, pero al continuar evangelizando, fue arrestado nuevamente y sufrió crueles tormentos antes de su muerte. Su valentía y fidelidad a la fe lo convirtieron en un ejemplo de testimonio cristiano. La Iglesia lo recuerda el 31 de marzo como un mártir que dio su vida por Cristo. San Benjamín es recordado por su firmeza en la fe y su valentía al predicar el Evangelio, incluso en medio de la persecución. Historia de su martirio. Durante el siglo V, el cristianismo estaba presente en Persia, pero los cristianos sufrían persecución por parte de los gobernantes sasánidas, que veían la fe cristiana como una amenaza a su religión zoroástrica y al poder del rey. San Benjamín, que era diácono, fue arrestado y encarcelado por predicar el Evangelio. Según la tradición, permaneció en prisión durante un tiempo hasta que fue liberado gracias a la intervención del emperador de Constantinopla. Sin embargo, su liberación estaba condicionada a que dejara de predicar la fe cristiana. A pesar de la advertencia, Benjamín continuó evangelizando con valentía. Cuando las autoridades persas se enteraron de que seguía predicando, lo arrestaron nuevamente y lo sometieron a torturas inhumanas. Finalmente, fue condenado a una muerte cruel en el año 424. Se dice que sufrió tormentos terribles, como la inserción de cañas afiladas debajo de sus uñas y entre sus dedos antes de ser finalmente ejecutado. Significado de su testimonio. El testimonio de San Benjamín nos recuerda el valor de la fe y la fidelidad a Cristo, incluso ante la persecución. Su martirio es un ejemplo del sacrificio por la verdad del Evangelio y la importancia de no renunciar a la fe, a pesar de las dificultades. En la Iglesia católica, San Benjamín es venerado como un mártir que dio su vida por amor a Cristo. Su fiesta se celebra el 31 de marzo, y su historia sigue inspirando a los cristianos a mantenerse firmes en su testimonio de fe. El legado de San Benjamín. San Benjamín no solo es un ejemplo de fidelidad a Cristo, sino también un recordatorio del papel esencial de los diáconos en la Iglesia. Como diácono, su misión era servir a la comunidad cristiana, asistir en la liturgia y predicar el Evangelio. Su vida nos muestra cómo el servicio a Dios y a los demás puede llevar a grandes sacrificios, pero también a una gloria eterna. Después de su martirio, su testimonio fue ampliamente difundido y reconocido por la Iglesia. A lo largo de la historia, su valentía ha sido inspiración para muchos cristianos perseguidos, recordándoles que la fe es un tesoro invaluable, digno de ser defendido incluso con la propia vida. Reflexión sobre el martirio y la fe. La historia de San Benjamín nos invita a preguntarnos: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a defender nuestra fe en tiempos de adversidad? ¿Cómo podemos vivir con más valentía nuestro compromiso cristiano en la sociedad actual? ¿De qué manera podemos inspirarnos en su testimonio para fortalecer nuestra propia espiritualidad? Aunque hoy en día muchos cristianos no enfrentan persecuciones físicas como en tiempos de San Benjamín, existen otros desafíos, como la indiferencia religiosa, la secularización o incluso la crítica hacia los valores cristianos. Su vida nos anima a mantenernos firmes, a no temer las dificultades y a confiar en la recompensa que Dios ha prometido a quienes le son fieles. San Benjamín y la persecución de los cristianos en Persia. Para comprender mejor el contexto en el que vivió y murió San Benjamín, es importante recordar la difícil situación de los cristianos en Persia durante el siglo V. En aquel tiempo, el imperio sasánida estaba gobernado por reyes zoroástricos, quienes veían al cristianismo como una amenaza, especialmente porque se relacionaba con el imperio romano, su principal enemigo. Bajo el reinado de Yazdejerd, y al principio hubo cierta tolerancia hacia los cristianos, pero con el tiempo, las persecuciones se intensificaron. Su sucesor, Bahram V, fue aún más severo, ordenando la persecución y ejecución de muchos cristianos. San Benjamín fue una de las víctimas de esta persecución, pero su muerte no fue en vano, ya que su testimonio fortaleció la fe de muchos otros creyentes. El significado del diaconado y el martirio. San Benjamín no era un sacerdote ni un obispo, sino un diácono, lo que resalta la importancia de este ministerio en la Iglesia. Los diáconos tienen la misión de servir a los más necesitados, asistir en la liturgia y proclamar el Evangelio. Su martirio demuestra que la vocación de un diácono no es solo de servicio, sino también de entrega total a Dios. Su historia nos recuerda que, aunque el martirio físico no es común en muchos países hoy en día, sigue habiendo formas de martirio en el mundo moderno, como la marginación social, la discriminación por la fe o el rechazo de los valores cristianos. San Benjamín en la tradición cristiana.
A pesar de que no es uno de los santos más conocidos, su memoria sigue viva en la Iglesia. Su festividad se celebra el 31 de marzo, y su testimonio es un símbolo de valentía y fidelidad a Cristo. Muchos cristianos perseguidos hoy en día pueden encontrar en él un modelo de resistencia espiritual y de esperanza en la vida eterna. En algunas iglesias orientales, como la Iglesia Asiria de Oriente y la Iglesia Caldea, San Benjamín es especialmente recordado, ya que su martirio es parte de la historia del cristianismo en Persia y en las comunidades cristianas de Oriente Medio. Lecciones que nos deja San Benjamín. 1. La fe es un tesoro por el que vale la pena darlo todo. San Benjamín prefirió sufrir la muerte antes que negar a Cristo. 2. El Evangelio debe ser anunciado con valentía. A pesar del peligro, continuó predicando, mostrando que la evangelización es una misión fundamental del cristiano. 3. Dios da fuerzas a quienes lo siguen. Aunque sufrió crueles tormentos, su espíritu no fue quebrantado, lo que nos recuerda que Dios nos sostiene en los momentos difíciles. San Benjamín y el significado del martirio en la Iglesia. El martirio de San Benjamín no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la larga historia de cristianos que han dado su vida por la fe. La palabra mártir proviene del griego márter, que significa testigo. En este sentido, San Benjamín fue un testigo valiente de Cristo, dispuesto a soportar el sufrimiento con tal de no renunciar a su misión evangelizadora. En la Iglesia, los mártires son considerados los más grandes ejemplos de fe, porque siguen el ejemplo de Cristo, quien también sufrió y murió por la salvación del mundo. Como dice el Evangelio de Mateo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mateo 4:25. San Benjamín nos enseña que el seguimiento de Cristo requiere entrega, compromiso y una confianza total en Dios, incluso en medio de la persecución. El impacto del martirio de San Benjamín en la Iglesia de Persia. El martirio de San Benjamín no detuvo la propagación del cristianismo en Persia. Aunque las persecuciones fueron intensas, muchos cristianos encontraron en su testimonio una fuente de inspiración para mantenerse firmes en la fe. Con el tiempo, la Iglesia en Persia logró sobrevivir y desarrollarse, dando origen a comunidades cristianas que perduran hasta hoy, como la Iglesia Asiria de Oriente y la Iglesia Caldea. Sin embargo, la persecución de los cristianos en esa región no ha desaparecido del todo, y muchos creyentes en Medio Oriente continúan enfrentando dificultades por su fe. San Benjamín, como intercesor celestial, es un modelo de fortaleza para todos los cristianos que sufren persecución en la actualidad. ¿Cómo aplicar el ejemplo de San Benjamín en nuestra vida? A pesar de que hoy en día en muchos lugares del mundo no se enfrenta la persecución física como en la época de San Benjamín, sí existen desafíos para vivir la fe cristiana. Algunos ejemplos de cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestra vida cotidiana son: no avergonzarnos de nuestra fe. En una sociedad cada vez más secularizada, es importante vivir y defender los valores cristianos con valentía. Evangelizar con el ejemplo. Aunque no todos estamos llamados a predicar en público, podemos dar testimonio de Cristo con nuestras acciones diarias. Permanecer firmes en las pruebas. Cuando enfrentemos dificultades o críticas por nuestra fe, recordemos que Dios nos fortalece, como fortaleció a San Benjamín. San Benjamín, modelo de fidelidad y valentía. San Benjamín nos deja un mensaje claro: el amor a Cristo vale más que cualquier sufrimiento terrenal. Su testimonio nos anima a vivir con convicción nuestra fe y a recordar que Dios nunca abandona a quienes le son fieles. San Benjamín y su relevancia en la Iglesia actual. A pesar de que San Benjamín vivió en el siglo V, su testimonio sigue siendo actual y relevante para los cristianos de hoy. Su vida y martirio nos invitan a reflexionar sobre varios aspectos de nuestra fe y el compromiso con el Evangelio. 1. El llamado a la evangelización. San Benjamín no dudó en predicar la palabra de Dios, incluso cuando esto significaba poner en riesgo su vida. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿estamos compartiendo nuestra fe con los demás? ¿Nos avergonzamos de ser cristianos en ciertos ambientes? ¿Aprovechamos las oportunidades para hablar de Dios con nuestra familia, amigos y comunidad? El Papa Francisco nos recuerda que todos estamos llamados a ser misioneros. Cada cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Evangelii Gaudium *, 120. 2. La fidelidad a Dios en medio de las dificultades. San Benjamín fue presionado para que dejara de predicar, y a cambio, habría tenido una vida más fácil. Sin embargo, prefirió seguir a Cristo antes que renunciar a su fe. Hoy en día, aunque las persecuciones en muchos países no son físicas, hay muchas formas de presión social y cultural que intentan alejarnos de Dios. ¿Cómo podemos ser fieles como San Benjamín?
defendiendo los valores cristianos en nuestra vida cotidiana, rezando y buscando fortaleza en Dios cuando enfrentamos dificultades, recordando que la fidelidad a Cristo tiene una recompensa eterna. San Pablo nos anima en este sentido. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. 3. El martirio espiritual en el mundo moderno. Hoy en día, muchos cristianos enfrentan persecución en países donde la fe es restringida o castigada. San Benjamín es un símbolo de esperanza para ellos. Pero incluso quienes no enfrentan una persecución física pueden experimentar un martirio espiritual, es decir, la lucha diaria por mantenerse fieles en un mundo que muchas veces va en contra del mensaje del Evangelio. Algunas formas de martirio espiritual incluyen: ser ridiculizados por nuestras creencias, ser rechazados por vivir los valores cristianos, sufrir dificultades por no querer participar en actos que van en contra de la fe. En todos estos casos, la vida de San Benjamín nos enseña a mantenernos firmes en la fe y confiar en Dios. San Benjamín, intercesor de los cristianos perseguido. San Benjamín es un modelo especial para quienes sufren persecución por su fe. En la actualidad, en países como China, Nigeria, Pakistán y otros, muchos cristianos enfrentan encarcelamientos, amenazas y violencia simplemente por ser seguidores de Cristo. Podemos pedir la intercesión de San Benjamín por ellos con esta oración. Oración por los cristianos perseguidos. Señor, te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que sufren persecución por causa de su fe. Dales fortaleza, valor y esperanza en medio de sus pruebas. Que el ejemplo de San Benjamín los inspire a mantenerse firmes. Y que su testimonio sea semilla de fe en el mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Un testimonio para nuestra vida. San Benjamín nos enseña que la fe es un don precioso que debemos proteger y compartir. Su valentía y entrega nos desafían a vivir con mayor compromiso nuestro amor a Dios. Que su vida nos anime a ser evangelizadores con nuestras palabras y acciones. Permanecer fieles a Cristo, aun cuando sea difícil. Orar por quienes sufren por su fe.